La accesibilidad al final se tiene que ver como un camino, como una filosofía, como un compromiso ético. Hay personas que lo confunden, que se creen que esto es como un nuevo RGPD, ¿no? Como que tengo que poner el banner de cookies y o bien no hacer nada. Yo lo que quiero es ofrecerles una manera sencilla de empezar y de introducirse en hacer contenidos que van a llegar a más personas, que al final vas a ganar más clientes. Cerca del 25% de las personas en realidad tenían o bien una discapacidad o bien una dificultad. Hay herramientas de autor que te empiezan a decir que los contenidos que se crean con ellas son accesibles. Vamos a ver, foco de teclado, alternativas gráficas, contraste adecuado, y ahí tienes... Al final tiene que haber un humano. Lo que pasa es que sí que es cierto que si existen esas herramientas facilitan mucho. Claro. Pues mira, me alegra mucho de que me hagas esa pregunta, como dicen los políticos. Hola a todos, hoy viene desde Sevilla Mario Almonte, autor del blog aprendizajeenred.es, uno de los blogs con más visitas y especializado en la formación online y en tecnología para la formación. Aparte de esto, Mario también es consultor, especialista en diseño instruccional y en los últimos años se ha especializado en accesibilidad, uno de los temas desconocidos donde no prestamos mucha atención, pero nos va a abrir los ojos y nos va a contar muchas cosas interesantes. Seguro que es de utilidad. Vamos a por ello. Hola Mario, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir aquí a estar un ratito con nosotros. Muchas gracias, Javier, por invitarme. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, bien. Encantado de que hayas venido desde Sevilla, que no es un viaje corto. Pero encantado yo de conoceros, que tenía muchas ganas de venir. Genial, muy bien. Oye, eres muchas cosas. Eres blogger, o por lo menos tienes un blog, uno de los más conocidos en habla hispana, específico sobre formación y learning. Eres consultor. Eres educador, has sido responsable de estudios. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, he pasado por muchas partes, efectivamente. Bueno, todo se puede resumir un poco en educación, tecnología, web. Yo empiezo siendo profesor de informática, incluso. Estuve mucho tiempo trabajando en una asociación en la que trabajaba tanto como educador como en un nivel también de lo que es ayuda a la tecnología, o sea, favorecer que les mejorara la tecnología, asistencia, ya iba haciendo. Y llegué a ser responsable de protección de datos y de sistemas de calidad. Y ahí estaba en la parte de la otra parte, ¿no? En la parte en la que eran los empleados, mis compañeros, los que recibían formación, y yo tenía que estar ahí un poco también atento, y ahí conocía la formación online. O sea, mi principio fue de conocerlo desde el otro lado. Claro. Digamos así, una vez que ya acabó esa fase, decido pasarme al otro lado totalmente. Esto lo quiero hacer yo, ¿no? No. Y ya, bueno, hice un máster en educación y nuevas tecnologías, y a partir de ahí puse en marcha distintos tipos de iniciativas, y fundamentalmente empecé haciendo plataformas, ofreciéndolas a clientes, ofreciendo también lo que es el diseño instruccional, es decir, que tuvieran los materiales, etcétera, pero todo además simultaneado, por eso por lo que es como que un todo, Sí. con un conocimiento web, porque también traía clientes que me habían pedido de hacía tiempo anterior webs en WordPress, porque no tengo conocimiento sobre WordPress. Y bueno, y nada, y a partir de ahí se empieza a formar un poco un cuerpo de clientes, ¿no? Con el que voy trabajando. Y hasta quizá hace unos 4 años o cosas así, bueno, sí que es verdad que desde hace 6 años me interesó mucho la accesibilidad. Tengo un hijo con autismo que bueno, tiene una discapacidad, y eso claramente también me marca, pero bueno, hace 6 años colaboré con una asociación, se llama Conectados Sin Barreras. A partir de ahí trabajé en un diseño instruccional para cursos para personas mayores, fui conociéndolo y bueno, fue fraguando este tema de la accesibilidad, que se ha convertido hoy en día pues en mi interés principal, y desde hace 4 años vengo trabajando en ofrecer servicios relacionados con accesibilidad y en el mundo de e-learning, básicamente como formador y como consultor.
Qué bien, qué bien. Bueno, en pocas palabras, muy bien resumido un poco toda la He intentado trayectoria. decirlo como muy resumido para que... No, pues son años, claro, desde el 14, está genial. Pero son muchísimos, sí. Y además seguro que tienes muchas cosas interesantes que contarnos. Si quieres, vamos un poquito paso Sí. a paso. Con la parte, si quieres empezamos por el blog, has hablado también de diseño instruccional, de tecnologías, Bueno, de efectivamente, accesibilidad sobre todo. es cierto que en todo este trayecto pues es muy importante para mí, se me ha pasado decirlo, el blog que desde 2012, que incluso antes de entrar en e-learning, ya empiezo a escribir, ya empiezo a investigar, que me apasiona la investigación de la tecnología. Y a través del blog pues se van creando artículos relacionados con plataformas, porque todo lo que voy aprendiendo, pues bueno, o parte de lo que voy aprendiendo me gusta ir volcándolo en el blog y así mostrar que realmente pues bueno, estás dando una confianza, ¿no? Estás diciendo, esta persona pues sabe, ¿no? de este tema. Que es aprendizaje en red, que no lo hemos dicho, lo dejaremos en los comentarios. Aprendizaje en red.es, eso es. Muy bien. Así esto es escaparate también un poquito, ¿no? De todos los temas que vas tocando, lo que vas aprendiendo, haces comparativas, pruebas mucho software, ¿no? Es un poco también una de las cosas. Comparativas, guías para los... Sobre todo me he centrado mucho en Fundae, en el sentido de que hay muchísima gente que está muy desorientada y quiere empezar a hacer cursos de Fundae. Y bueno, es un mundo porque hay una parte tecnológica, pero hay una parte pedagógica. ¿No? Y entonces ahí sí que es cierto que he escrito mucho sobre cómo se hace la guía didáctica, qué pasos debes de seguir, qué plataformas puedes elegir, qué ventajas, qué inconvenientes, en fin. ¿Y qué tipo de clientes te llegan a través del blog? En esta parte de clientes que buscan a veces arrancar, ¿no? O, un proyecto de formación online o cambiar porque no les está funcionando y te piden consejo de, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de clientes son? Bueno, pues el tipo de cliente que me lleva a través del blog, Javier, es más un tipo de cliente bastante desorientado, realmente. Claro. Por eso te pide ayuda, ¿no? ¿Ayuda? ¿Qué hago? Sí, efectivamente. Y es un tipo de cliente que no suele tener mucha idea o ninguna de formación online, ¿vale? Y te llega para una consultoría. Y sería el tipo de cliente en el que yo le oriento y le puedo decir, pues mira, existen estas tecnologías, por aquí podéis funcionar, esto es un buen camino o no es un buen camino, porque al final la cantidad de cosas que tienes que saber para pasar o del no saber tú haber hecho nada en e-learning a hacer algo, pues bueno, es tremendo, ¿no? Y en ese sentido sí he estado funcionando mucho tiempo y bueno, y aún sigo puntualmente como consultor. Muy bien. Pero claro, ahí lo que comentabas tú, que va a depender mucho de la necesidad, qué tipo de cursos, qué tipo de alumnos, todo para elegir o una tecnología u otra, una metodología u otra o diferentes aspectos. Claro, al final te tienes que adaptar. No hay una fórmula mágica, efectivamente. Ahí está. Muy bien. ¿Y cuáles crees que son los mayores retos que encuentran este tipo de clientes, de personas a la hora de arrancar? ¿Hay algún denominador común o también...? Bueno, si te refieres por retos a las dificultades, sí, ¿no? Que se pueden encontrar. Claro, depende un poco cómo lo quieran hacer, pero un reto muy importante desde luego es el estructurar cómo quieren realmente hacer la formación, es decir, cómo llegar al alumno. Puede ser uno de los retos grandes, entonces ahí están los materiales de formación que deben preparar. Están muy desorientados, no saben qué tipos de materiales son los mejores para utilizar, si debo utilizar vídeos, si debo utilizar textos, cómo lo combino, cómo lo hago. Otro reto muy importante es la plataforma que deben utilizar, ¿no? No todas las plataformas nos valen para funcionar, en este caso con Fundae, de la misma manera. Claro. Hay algunas que funcionan mejor y hay algunas que funcionan peor, pues bueno, eso también son retos. Y luego, bueno, pues cuestiones ya que son más relacionadas con cómo se organizan ellos, más organizativas, en las que yo siempre procuro también echarle algún cable, porque yo siempre voy más allá de lo que me pide el cliente, ¿no? Por orientarle y bueno, a lo mejor das con que no es el momento en el que tiene que empezar una formación o no de esa manera.
Claro, ¿no? tiene que resolver primero. Te viene con una idea cosas. y tú les terminas dando el mejor o de la distinta. El presupuesto entiendo que también será un factor importante, según con qué presupuesto cuenten, pues orientarles a un sitio o una manera. Ahí está, efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, en ese tú tienes no tienes tu portafolio de plataformas o tecnología que recomendar. Nos conocimos hace ya un tiempo, llegamos con Evolve Campus, nos valoraste al principio pues como una más y ahora está en tu cartera un poco de plataformas o tecnología que recomiendas. ¿Qué te hizo un poco considerar Evolve Campus como una posibilidad para algunos casos o qué viste que podía aportar o en qué casos crees que es ideal? Bueno, pues fundamentalmente porque yo casi desde el principio habéis evolucionado bastante. Vi que estáis preocupados por ese perfil de cliente y que realmente dentro de la plataforma se ofrecían facilidades directas. No, hay términos como los grupos formativos, las horas, etcétera. No voy a entrar ahí, pero todas las conocemos. Y aunque en otras plataformas hay registros, hay cosas, en fin, también se pueden registrar, pero vosotros le dabais la facilidad para que el cliente lo tenga todo claro, eso por un lado, y luego para el inspector, para que cuando entre el inspector realmente vea fácilmente toda la información. Entonces es algo que le da una confianza muy grande a todas las partes. Claro. A todas las partes al final. Muy bien, muy bien. Pasamos, si quieres, al tema de diseño instruccional. Nos explicas un poquito en qué consiste, que es una palabra que a lo mejor sí que se oye mucho, pero no sé si todo el mundo sabe en qué consiste, más allá de que está relacionado con la formación. Bueno, es muy amplio, ¿no? Es una pregunta como me la haces como de universidad, ¿no? El diseño instruccional es todo, es cómo vas a realizar toda la formación, ¿no? Pero en este mundillo del e-learning se habla mucho de diseño instruccional o se suele aplicar mucho si va a ser a una formación asíncrona, por ejemplo, se aplica mucho a lo que es el contenido exclusivamente. Ahora, si yo voy a realizar una formación síncrona, híbrida, en la que también va a estar un profesor, pues el diseño instruccional lo abarca todo, en este caso. ¿Vale? Ahí está. Pero bueno, cuando se hacen los típicos materiales de e-learning, donde los alumnos pueden ir viéndolos, digámoslo así, a su ritmo, y lo que van a tener, si acaso es un tutor, pues se habla mucho de diseño instruccional en esa fabricación de esos materiales. Vale. Que abarca no solo el material, que a lo mejor lo asociamos siempre más a los materiales o cómo estructurar el contenido, sino que abarcaría docencia, metodología, tecnología. Exactamente. Un poco cómo articulas todo. Y de hecho, un diseño instruccional tiene muchas partes. Tiene una parte... Hay muchas metodologías, ahí tiene su ciencia y tiene primero una parte de planificación, de diseño, de guionaje y después de desarrollo, efectivamente. Claro. Muy bien. Y ahí los tipos un poco de formaciones, porque tú has hecho a lo mejor para centros, pero también para organismos públicos, para empresas más grandes, también ¿en qué cambia un poco el diseño? ¿Qué partes son más, mira, pues aquí es mejor aplicar este tipo, otro? Si hay alguna receta o cosas que conozcas. Pues no sé decirte, no hay una receta especial. Sí te puedo decir que yo fundamentalmente en diseño instruccional he estado trabajando en dos formas muy distintas. Por un lado, encargos en los que yo lo que he hecho es guionaje del diseño instruccional, es decir, la preparación previa, pero no, el diseño instruccional puede acabar en el producto final, digámoslo así, ¿no? Vale, que no... es que hay personas que le llaman solo el diseño instruccional a lo que está antes, pero en realidad el diseño instruccional se le podría llamar un todo, ¿no? Entonces yo, he estado en esas situaciones de pasar luego a un equipo ya de desarrolladores que lo terminan, ¿vale? Entonces yo le aporto la parte pedagógica. El análisis, un poco, pues esto hay que hacer. El guionaje es como un guión de película, digámoslo así, ¿vale? Entonces la parte, eso es por un lado. Y luego, por otro lado, sí he estado ya aplicándolo directamente con clientes
que le puedes aportar ese guión, cómo hacerlo, pero que también te piden y te dicen, pues mira, al final necesito que me hagas esto de esta manera y tal. Pero eso quedó ya un poco en el pasado. Muy ya bien. con el tiempo pues pasa a una posición más de asesor, de consultor, en la que tú no estás en el fregado, digámoslo Claro. así. Estás grabando vídeos, no estás maquetando los PDFs o lo que sea. Ahí está, cuando hablábamos al principio, tú has pasado por todo, claro. He pasado por el hacer, picar hasta... por el estar picando, como tú dices, y ya llega un momento en el que lo que estoy es asesorando. Claro. Creo que puedes aportar más, porque a lo mejor con unas buenas pautas y ese guión, que mientras tú está bien hecho, pues ya puedes encontrar manos que lo hagan siguiendo esas pautas, y lo complicado es elaborar Efectivamente. Vamos, y de hecho actualmente me centro más en lo que es la accesibilidad, ya ni eso, es decir, yo lo que voy a enseñarle al diseñador instruccional a cada contenido que sean accesibles. No es lo importante, digámoslo así, es decir, que ya ni realizo diseño instruccional, no estoy en esa base. La ventaja de ser un profesional independiente, ¿no? De elegir los momentos en los que quieres trabajar y con lo que quieres trabajar. Pero sí llevando muchos clientes atrás que siguen manteniendo y con los que sigues lógicamente trabajando, aunque sea a otro nivel. Claro. Te permite tener esa flexibilidad o el poder llegar a elegir qué proyectos y tu implicación, el hacerlo bien. Al final, pues ir acumulando esa cartera de clientes que siguen confiando en ti y convertirte un poco en referente y se te da la posibilidad. Sí, algunos los tienes que, digámoslo así, dejar por el camino, derivar, porque claro, te va cambiando un poco también tu orientación, pero bueno, en esencia es lo que dices, Javier. Muy bien. Oye, Mario, estabas muy enfocado estos últimos años, como has comentado al principio, en el tema de accesibilidad y además accesibilidad aplicada a la formación, sobre todo. Coméntanos ahí cómo ha sido ese viaje. Bueno, pues yo ya hace 6 años, como dije, pues empiezo a mirar un poco el tema, es decir, a tener contacto con esta asociación que trabajaba con personas mayores. Y ya hace 4 años empiezo a trabajar, a aplicar criterios de accesibilidad. Sí que es muy importante hablar de qué es la accesibilidad, porque estamos así un poco, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad no simplemente por resumirlo, porque puede haber muchas formas de decirlo, estamos hablando de usabilidad para la mayor cantidad de personas posible, sea cual sea su condición. Sea cual sea, que tengan o no tengan una discapacidad. Muchas discapacidades no son visibles. Hay muchas personas que no sabemos si puede haber personas que tienen dificultad para distinguir colores o que tienen dificultad para la lectura o que tienen dificultad para otras cuestiones. Entonces, empiezo a trabajar, como digo, hace 4 años, no solamente en e-learning, sino en web. Tienes clientes web y trabajas un poco ese tema. Y hace 2 años ya sí que es cuando realmente me hago miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Accesibilidad. Y obtengo 2 certificaciones que son las fundamentales que tienen ellos en todo este tema, ¿no? Están relacionadas tanto con lo que son competencias fundamentales, que es aprender cómo son las personas con discapacidad, no solamente mi hijo o yo, sino en general ves qué necesidades tienes, comprendes cómo puedes tú orientar a otros profesionales a que cuando hagan su diseño, ese diseño sea usable, ¿vale? Y además también una parte de web y de código donde avancé muchísimo en todo lo que es el código accesible, digámoslo así, en código web, y se empieza a aplicar y empiezo a hacer formaciones a diseñadores para que hagan contenidos e-learning accesibles, concretamente utilizando la herramienta Articulate. Vale, sí. ¿Vale? Y ahí se empieza a aplicar. Y ese es un poco el inicio, digámoslo así. Y ahora es tu mayor foco, como comentabas, está en esa parte, ¿no? Y ahora es mi mayor foco porque mi interés, por supuesto, es seguir formando, pero ampliar esta formación
y además asesorar a las personas a que, bueno, las personas, podemos hablar de empresas, pero podemos hablar de profesores, hay muchos profesionales al final implicados. De tecnología también, hay que adaptarla. Claro. Hay que adaptarla y asesorarles para que esto lo puedan hacer de la mejor manera posible, de la manera más fácil y de la manera más rápida, porque sí que es cierto que en accesibilidad da la sensación como que es muy complicado y hay personas que lo confunden, que se creen que esto es como un nuevo RGPD, ¿no? Como que tengo que poner el banner de cookies y o bien no hacen nada o bien ven como que es algo, se asustan, ¿no? Y no empiezan y yo lo que quiero es ofrecerles una manera sencilla de empezar y de introducirse en hacer contenidos que van a llegar a más personas, que al final vas a ganar más clientes finales porque vas a tener más personas que van a poder acceder a esos contenidos, no le vas a poner una barrera y además vas a cumplir con la legislación. Claro. Es que, claro, comentabas al principio, a veces el tema de accesibilidad, lo primero que nos viene a la cabeza pues es algún tipo de minusvalía muy acentuada o muy grave, porque bueno, pues para gente invidente o para gente tal, dices, madre mía, ¿cómo hago yo mis contenidos para gente invidente o para gente esto? Que hay fórmulas, ¿no? Pero hay un espectro muy grande de gente que tiene otro tipo de minusvalías o de carencias o lo que sea. En mi caso, por ejemplo, soy daltónico y no del verde y el rojo, es un tipo de daltonismo que en principio no me cambia mucho mi día a día, pero si hay algo que son dos colores cercanos, que en mi caso es lo que tengo problemas, pues ya me han fastidiado. Si sale algo de, elige entre estos dos, para mí son iguales, ¿no? Claro. Pues ahí ya me está resultando un poco incómodo. Pues fíjate, Javier, que precisamente cosas tan tontas como esa es que no las saben la mayoría de profesionales. No caes en eso. El tema del color, el contraste de color es una de las cosas más básicas que hay en el hacerlo bien y más sencillas. Y que tienen más impacto además en las personas, porque no solamente en personas como tú, sino en personas que tengan baja visión, vas a tener les vas a estar ayudando, pero vas a estar ayudando también a personas que sean un poquito más mayores. La población envejece, a medida que nos hacemos mayores, el contraste de color nos cuesta más percibirlo y no se hace. Y eso, bueno, claro, pues es parte de lo que enseño. ¿Y cómo? Porque, claro, comentabas también el tema de, pues a lo mejor dislexia o, claro, hay un montón de posibles impedimentos o cosas a tener cuidado con ese tipo de, a lo mejor también los parpadeos, los colores que también pueden afectar a otro tipo de personas. Al final, claro, tienes que saber de todos los tipos o cosas que tipos de personas o tipos de características que pueden tener a la hora de diseñar, ¿no? Hasta el grado que te quieras implicar, lo que comentabas tú. Pues no es como la GRPD de 0 a 100, que no hace falta que sea, vale, para el 100% de las personas, pero sí decir, pues mira, con esto ya los daltónicos ya les hemos solucionado un poco, con estos a los que... Claro, a ver, la legislación hay que cumplirla. Vale. Está claro. Eso para empezar. Eso hay que cumplirlo, efectivamente. Lo que pasa es que la accesibilidad al final se tiene que ver como un camino, como una filosofía, como un compromiso ético en realidad, de inclusión de las personas que tienes a tu alrededor. Mira, hay un estudio del Boston Institute of Research, que, si no me acuerdo mal, que se llama así, de 2003, de mayo, me parece, creo que se llama así esta institución, ¿vale? O el Boston Consulting Group. Vale. Boston Consulting Group de 2023, que empezó a estudiar esto de la discapacidad dentro de las empresas, ¿vale? Y bueno, inicialmente las empresas le decían que había entre un 4 y un 7% de sus empleados que tenían discapacidad. Hicieron una muestra de alrededor de 28.000 personas en 16 países, incluido España, y al final la conclusión fue que cerca del 25% de las personas en realidad tenían o bien una discapacidad o bien una dificultad en el acceso. Vale. O sea, fíjate tú de qué estamos hablando. Elevado, claro. De un 25%. Claro, es que es por eso lo que me llama la atención, o cuando, como todo, ¿no? Cuando vas conociendo más de cada mundillo, el accesibilidad, como que dices, bueno, es hacer algo para un 1, un 2, un 3% de la población, ¿no? Realmente si metes todo ahí y ya no solo es
los casos más extremos, entre comillas, sino que vas viendo cualquier dificultad que no permita disfrutar de esa manera o que represente un reto a cualquier persona, entran mucho más, claro. Muchísimo más, es un porcentaje muy amplio, ya te digo, el 25%. ¿Qué pasa? Que todos los criterios de conformidad, en este caso, que se llaman así, ¿no? En la WCAG, que tú tienes que cumplir, pues bueno, es verdad, son muchos, tienes que conocerlo, o sea, sencillo no es, ¿vale? De inicio, ¿vale? Lo que sí yo voy a tratar es de hacerlo lo más fácil posible, en el sentido de que tú hagas un camino y tú empiezas haciendo una declaración de accesibilidad, que es una de las normas obligatorias que tienes que tener, en la que pones cuál es tu nivel de conformidad, tu nivel al que has llegado de accesibilidad, ¿vale? Dentro de las normas de conformidad, pero tú puedes decir lo que todavía no tienes hecho. Tú puedes decir qué estás haciendo, qué pretendes hacer y además darle la posibilidad al usuario, de hecho es obligatorio esta norma, de que se pueda poner en contacto contigo para decirte, mira, yo he detectado este problema, bueno, y darte ese feedback y ponerte las pilas, digamos. Un canal de comunicación, efectivamente. Pero bueno, la normativa es la que es y hay que cumplirla. ¿Qué normativa hay ahora? Porque estamos la AA, la AAA, Fundai, por ejemplo, para el caso, para hacer cursos Fundai, pues ya te pide una AA, pero hay más cosas por ahí. En accesibilidad y... Es un lío, ¿eh? Bueno, como todas las normativas. Como todas las cosas es un lío. Está Europa, está España. Es un lío. Las comunidades. Y claro, y cuando yo empiezo una formación, en este caso para hacer contenidos accesibles, interactivos accesibles, pues empiezo un poquito por ahí, ¿no? Desliando. Vamos a ver, porque sí que es verdad que hay un montón. Lo más importante que tenemos ahora mismo quizás son 3 normativas, por decirlo así, en España. Una que ya estaba desde el 2018, que es la Web Accessibility Directive, que viene de Europa. Lo que pasa es que se transpone en España en 2018, en el Real Decreto 1112, si no recuerdo mal, ¿vale? Y que fundamentalmente esa está dirigida al sector público, pero claro, es al sector público y al sector privado que hace trabajos para el sector público. Por ejemplo, Kit Digital entra ahí. Claro. Por ejemplo, Fundai entra, sí. Son fondos públicos, entra ahí. Y entonces tú tienes que cumplir una normativa. ¿Qué normativa tienes que cumplir? O sea, vamos a ir al grano. ¿Qué regla? ¿Dónde está escrito lo que tengo que hacer? Bueno, pues está escrito en 301.549. Vale. Y entonces ahí te mueres, ¿no? Te caes, te dices, me cago en la madre, esto el típico pergamino que no ¿Qué narices es? Y bueno, la en 301.549 lo que pasa es que se aplica no solamente a páginas web y learning, sino a muchas más cosas. De ahí fundamentalmente, para aclarar, las WCAG ya sí te suenan más, ¿no? Sí. Vale. La AA, la AAA, ¿verdad? Bueno, pues en este sector, las en 301.549 son fundamentalmente, en resumen, las WCAG. Yo diría ya 2.2, porque 2.1 es la obligatoria, pero ya estamos en la 2.2. No se ha incorporado todavía a la en 301.549, pero está a punto. Vale. Y hay que tener en cuenta una cosa. En la ley te dice que tú tienes que cumplir el último estándar. Vale, y entonces una cosa es la ley y luego el estándar. El estándar te dice 301.549, pero mañana te cambia el estándar. Claro. Vale, y ahí, entonces por eso yo digo, ya cumplid WCAG 2.2, vale. Pues es eso, WCAG 2.2, más algunas cuestiones relacionadas con el vídeo, que son las especiales, que claro, no nos podemos detener ahora en desgranarla porque si no hacemos una formación sobre el tema, es un poquito más. Y ya cumpliendo todo eso en nivel AA, como muy bien has dicho tú, estarías cumpliéndolo perfectamente. Vale. Sería un mínimo para cumplir la ley, digamos, la normativa. Claro, a partir de ahí... Pero esto no es
hay que distinguirlo de lo que es un certificado de calidad, digámoslo así, ¿no? O un certificado. En el certificado sí tienes una exigencia completa, y para que te den certificado, pues al final te van a hacer una revisión, y si no, o sea, tiene que ser como, digamos, con el 100%, ¿no? Digamos, si te ponen yo que estuve como responsable de una certificación de calidad, pues te dicen, tienes que mejorar en esto, hacer este cambio. En este caso, lo que se exige no es un certificado, lo que se exige es que tú busques, que andes ese camino, ¿vale? Que hagas todo lo que se pueda dentro también de las posibilidades que tú tienes. Tienes. Y en la declaración de accesibilidad, que es lo que tú le dices, lo pones al pie, ¿no? Lo típico que pones al pie, le estás explicando lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo, le estás dando posibilidad, como te dije antes, de feedback y de avanzar. Entonces, esa es una ley que hemos dicho, ¿vale? Luego, hay otra que nos incumbe un poquito menos, pero que es de muchísimo peso, que es el European Accessibility Act, que se ha traspuesto recientemente en el año pasado, en el 2023, y que afecta a muchísimos servicios y productos, a cajeros automáticos, a todo eso. Eso afecta poco, afectará sobre todo en relacionado al e-learning, será con el comercio electrónico, afecta menos. Y luego, por último, lo que hay, el Real Decreto 193 de 2023, que ese sí que es importante porque ya da el salto del sector público, que ya lo teníamos hecho, al sector privado. Vale. Y ahí así nos está diciendo tiempo, nos está diciendo que, bueno, en el sector público está haciendo como repitiendo lo mismo, pero está poniendo una fecha que es el 1 de enero de 2025, del año que viene. O sea, ya mucha gente va tarde. Como todo. Pero que ya iba tarde con lo otro. Y para el sector privado, para nuevas iniciativas, estamos hablando siempre, o sea, nuevos contratos en este caso, está poniendo el 1 de enero de 2026. Siempre hablamos de nuevos proyectos, o sea, proyectos que se inician a partir de esa fecha, tienen que estar. Proyectos que ya estaban de antes, pues se le ha dado mucho más margen, se le ha dado margen en el sector público, si no recuerdo mal, era el 1 de enero de 2029 y en el sector privado el 1 de enero del 2030. Hay como un poquito de más respiro. Vale. Porque tú que las tienes súper miradas, algunos puntos que digas, mira, que cambien o que vayan a tener impacto en cuanto al desarrollo de materiales o al desarrollo de software, o que veas tú, mira, esto va a suponer un impacto, el positivo y el esfuerzo, ¿no? que llevaría. ¿Para qué te refieres? En la normativa que viene nueva, pues... No, la normativa es la misma al final, porque la normativa lo que te dice es que tú tienes que cumplir el estándar. Vale. O sea, todo se refiere al estándar. Claro, todo se refiere al estándar. Al final es lo que hablamos de la RIA, lío. el W3C. Exactamente. Vale. Estos son como más medidas que apoyan a que cumplamos ese estándar, pero el estándar es uno. Claro, el estándar... Bueno, el estándar... Había entendido como que había nuevas medidas en esas nuevas leyes, tanto europeas como la que se implanta después, con otro tipo de requisitos a cumplir. No, lo que te puede variar o puede cambiar, de hecho ya existe, es no sé, podría variar el régimen sancionador, por ejemplo, que eso está detrás, son otras cosas, pero al final siempre la normativa te dirige al estándar, que en el caso de lo que el usuario debe percibir, que es importante, solo vamos a hablar de los principios, ¿no? De la importancia de percibir adecuadamente, debe operar adecuadamente, que quiere decir que manejarse, ¿no? Poder hacer el objetivo que tenga, debe poder hacerlo correctamente, debe comprenderlo adecuadamente. Debe ser algo comprensible, al final eso lo queremos para todos, no solamente para personas con discapacidad. Y debe además ser robusto, que son los cuatro principios. Robusto quiere decir que ya ahí entramos más en tecnología de que esté bien codificado. Y por ejemplo, si tú entras con un lector de pantalla o un dispositivo braille, pues no haya problema, basta con codificar bien. Vale, pues bueno, estos son los principios que existen y son los del estándar. Claro. Lo del estándar, que es verdad que va evolucionando,
Va cambiando, como te he dicho, se va revisando, pero que son separados de las leyes. Entonces, tu pregunta iba un poco dirigida a... Por si había nuevos requisitos a cumplir, aparte de los que conocíamos W3C, si había algo más, ¿no? Y ahora se va a poder tener que escuchar los textos o incluir no sé qué, ¿sabes? O Bueno, los vídeos tienen que ir, aparte de los que ya había, que de los que ya depende había. del nivel, te puedes meter en más o menos... No, bueno, los cambios que ha habido, por ejemplo, de la 2.1 a la 2.2, que son, pero que son pocos, son poquitos cambios, son importantes, algunos son muy importantes, pues se ha tenido en cuenta a las personas con problemas cognitivos, el tema, por ejemplo, si ahora de memoria recordando, ¿no? Se ha mejorado lo que es el área en el que tú debes poder tocar. Vale, que haya un mínimo. Ha habido modificaciones muy leves, pero lo que es en e-learning no ha habido ningún cambio. Lo que pasa es que muy poca gente lo que no ha tenido en cuenta es que lo que hay que cumplir es la E301-549, que sí que habla de vídeo. Y que en vídeo sí que tiene algunas cosas importantes. Claro, porque no es todo tecnología, porque algún cliente a veces nos comenta, oye, pues yo me gustaría tener la AAA para tener el más accesible, y cuando le preguntas qué materiales tiene, pues no están adaptados, entonces no haces nada. Al final es un conjunto. Claro. El material puede estar muy adaptado y los vídeos con subtítulos o con todo lo necesario, pero la plataforma no lo es, o al revés, o la plataforma puede estar muy bien y luego... el material, no, entonces no hacemos nada. Y es que, fíjate, pues mira, me alegra mucho de que me hagas esa pregunta, como dicen los políticos. Porque en el tema de contenido, de creación de contenido, es esencial también que el que crea los contenidos haga unos contenidos que sean accesibles y que sean usables. Y ahí se utilizan las herramientas de autor, ¿vale? Sí. Y ahí en herramientas de autor, pues ya lo que está ocurriendo es que hay herramientas de autor que te empiezan a decir que los contenidos que se crean con ellas son accesibles. Vamos a ver. Depende cómo los hagas. Primero depende cómo los hagas, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, si alguien te dice ya de partida eso, pues ya que sepa el que nos está escuchando en este momento, que mal vamos, porque siempre el que haga los contenidos algo tiene que conocer. Por ejemplo, el tema del color. Si yo te permito poner una paleta de colores y eso, pues ya eso. Pero encima están agregando algunas herramientas para hacer contenidos e-learning, un botoncito en el que si tú le pulsas, los contenidos se te convierten en accesibles. Esa magia. Y esa magia. Bien, pues eso es de lo que debes desconfiar el creador. No existe esa magia. Eso no existe. Te corregirá unas cosas, las 3 parámetros a lo mejor, por de los espacios. Más bien te quita porquería. Ya. Pero todo lo que no está hecho, todo lo que no está bien, o sea, si tú no has puesto imágenes, no le has puesto alternativas para que una persona invidente pueda saber en qué consiste esa imagen, que sea esencial para el aprendizaje, o si no te ha permitido poner títulos en la página, encabezados, mejor dicho, para que se puedan guiar, para que se puedan distinguir los temas, pues bueno, da igual. Tú le das a ese botón y se ve diferente. Lo que pasa es que haces el paripé, digámoslo así. Y eso es muy peligroso. Al final, algo de esfuerzo tiene que hacer también el creador de contenido. Claro. Muy bien, Mario, súper interesante y es un mundo a descubrir. ¿Nos podrías dar algún tip más, igual que hemos hablado antes de los colores, o pues alguna cosa que digas, mira, pues esto ayuda mucho y no cuesta tanto esfuerzo o no es tan difícil, que a lo mejor la gente profana en esto no caes, ¿no? En decir, oye, no me cuesta nada hacer esto de esta manera, no va a molestar a que no tiene esa discapacidad, pero al que la tiene le ayuda mucho. Entonces... Pues mira, el enfoque de teclado, por ejemplo, se le olvida a mucha gente y es súper importante. ¿El enfoque de teclado? El tabulador. El foco, el que pueda... Vale. Hay personas que no utilizan el ratón y tienen que utilizar el teclado. Lo primero, una persona invidente, por ejemplo, pero no solo. Hay muchísima gente que puede necesitar el teclado o que le puede venir más cómodo, porque al final...
Tú ten en cuenta que seguimos hablando de usabilidad, o sea, la accesibilidad al final lo que va a terminar buscando es que sea lo más fácil para la mayor cantidad de personas, ¿no? Te pilla con el brazo roto y tienes que usar el teclado, no tienes más remedio. Entonces, si tú consigues que tu contenido sea navegable mediante teclado, eso ya es un tip muy importante. Sí, claro, para eso tienes que saber cómo se hace eso, para que adquieran foco, que el foco tenga el contraste suficiente, para que sepas que estás ahí, que tenga el orden que tienen que tener, ¿no? Porque de nada te sirve que tú le des al tabulador y te salte de arriba al final de la pantalla y luego a otro lado, que cuando creas a lo mejor una ventana emergente, no sé, una aplicación de página única, ¿no? Una SPA, pues salte el foco automáticamente a ese pop-up, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? Por entendernos, a lo mejor para que nos entienda todo el mundo. Entonces, hacerlo perfecto es difícil, pero empezar es fácil, porque es que muchas veces lo que te ves tanto en página web como en material, como en nada, es que eso simplemente no existe, con lo cual la persona no tiene... Ya no te digo lo de todas las cosas que he dicho, sino que es que no puede ni siquiera empezar a navegar. Eso es uno. Después, por supuesto, el tema de los colores lo hemos hablado, pero las alternativas textuales. Las alternativas textuales lo que quiere decir es que hay personas que necesitan que el contenido que tú le estás mostrando en imágenes, pero también puede ser vídeo, pero también puede ser audio, tenerlo escrito, en un formato escrito por distintos motivos, ¿no? Para no alargarnos ahora mucho, pero está el que no tiene capacidad de audición o tiene mala capacidad, pues tiene que leerlo, pero podemos estar hablando de una persona, en este caso, estoy enfocándome ya en el aprendizaje, ¿no? Con autismo, que tengan muchísima más facilidad para estudiar, en vez de escuchando algo o viendo un vídeo, pues viéndolo escrito, ¿no? Pero bueno, sí que el tip para centrarnos en algo sencillo es que cuando hay una fotografía o una ilustración importante para el aprendizaje, es fundamental que tenga una alternativa textual. Claro, o sea, lo que se está mostrando, porque claro, luego en los navegadores o en aplicaciones hay plugins o programitas externos que ayudan a, por ejemplo, aumentar el contraste o leer el texto que hay en pantalla. O sea, alguna ayuda, no hay por qué desarrollar todo desde el inicio cada aplicación o cada web, que luego simplemente ponérselo fácil también a esos plugins que son capaces luego de leer esas alternativas o de identificarlo o ayudar a cada... Claro, y ese precisamente es el punto de que te decía yo de los principios de la WCAG, ¿no? De la Web Content Accessibility Guidelines, ¿vale? De la robustez, que es el que hay personas que utilizan productos de apoyo, se llaman tecnologías de asistencia, tecnologías asistivas, assistive technologies, tradúcelo como tú quieras, ¿no? Y el desconocimiento también es muchas veces que se cree que nosotros tenemos que poner en nuestro Moodle el subir y bajar la letra, hacerlo. Es verdad que bueno, que a veces es interesante incluir esas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de algunos han cambiado temas de contraste, son temas oscuros. Bueno, no está mal, pero la persona, por ejemplo, que es invidente, te va a acceder con un lector de pantalla. Te va a acceder con un lector de pantalla que es un software que utiliza. Él elige el que quiere. La persona que tiene una discapacidad visual, pero que de baja visión, o sea, de que ve, ¿no? Que se maneja, pero que pues te va a utilizar un magnificador de pantalla. No tienes tú que... Lo que tienes es que programarlo adecuadamente y no ponerle barreras. Porque aquí en la accesibilidad hay muchas cosas. O sea, puedes hacer cosas, pero también... O sea, hacer cosas para facilitar y para que esté bien, pero te puedes equivocar y puedes estar poniendo barreras e impedimentos que
estropean eso. Barreras e impedimentos, por ejemplo, como son los overlays que nos han intentado vender con el circulito ese de accesibilidad, de que yo le pincho aquí y ya es accesible, que aparece en muchas páginas. Y en realidad eso al final es un impedimento. Ha sido, por ejemplo, otro invento de la industria que se ha querido vender. Claro. Al final, al haber normativas y demás, pues la gente sí intenta tirar por el camino por el camino de en medio. ¿No? Pero bueno, y haciendo cosas, pues ya te digo, me lo vamos a preguntar, ¿no? De estos tips, ¿no? Foco de teclado, alternativas gráficas, contraste adecuado, y ahí tienes hecho, bueno, no te voy a decir la mitad, ¿no? Porque no me voy a pringar, porque es que depende del proyecto y de lo que estemos hablando, pero tiene muchísimo. Bueno, dispone unas transcripciones, ¿no? Por ejemplo, las transcripciones son esenciales de los vídeos y tienes hecho mucho camino. Está muy bien. Y además es que cuando nosotros hemos aplicado temas de accesibilidad nos damos cuenta que para la gente que no tiene dificultades también a veces ayudan porque te hacen separar un poquito menos elementos, el contraste que esté un poquito más diferenciado o colores o contraste no viene mal. O sea, no son cosas que van a perjudicar la experiencia de usuario de alguien que no tenga. Normalmente incluso pueden apoyar y mejorar esa experiencia. Efectivamente. De hecho debería ser así. Claro. Que es usabilidad, lo que hablamos. Cuando se establecen los niveles de conformidad, el W3C, que es en este caso la parte de accesibilidad del W3C, que es el organismo que hace todo el tema de página web. Establece el nivel AA como el nivel, digámoslo así, óptimo en el que hay un compromiso muy interesante entre usabilidad y accesibilidad, de manera que no hay, o sea, que es beneficioso para todo. Y ya, sí, en el AAA, porque tiene una serie de criterios para medir eso, en el AAA ya es en el que está dándose cuenta, ¿vale? Y por eso lo pone en AAA, de que esas cosas pueden perjudicar la usabilidad en algunos casos, o pueden, o la función que se tenga que cumplir en determinadas situaciones, y por eso ya pasan a triple. Claro. Ya son... La verdad es que es exigente el AAA y es un salto... Claro, en el AAA importante. Sí, efectivamente. Sí. Y cuando tú vas a un AAA ya sí puedes estar tocando cosas que pueden perjudicar a otros usuarios. Casi tienes dos versiones. De ponerlo más feo. Pero sí que te digo una cosa, hay muchísimos criterios AAA que cuando yo hago las formaciones en e-learning de hacer contenidos accesibles, que los indico, yo digo, esto es AAA, digo, pero hacedlo porque... va a beneficiar muchísimo, y no perjudica. No va a costar poco, y no perjudica y beneficia muchísimo. Por ejemplo, en el tema de las transcripciones en ciertas situaciones, que podría resultar en otras obligada, pero en ciertas situaciones. Pero bueno, indicado. En el contraste de color también lo que ocurre es que el contraste de color tampoco me quiero enrollar mucho, pero en las WCAG actuales, en la 2 no está muy bien, para las 3 lo tendremos mejor. Y yo lo que hago en la formación es indicar un sistema, tengo algún vídeo por ahí puesto, un sistema para medir el contraste de color, que va a ser el que se va a utilizar en las WCAG 3, que vendrán dentro de mucho. Por adelantarte un poquito. Ya por adelantar. Sí, y con esa herramienta pues les doy la posibilidad de que tanto cumplan normativas como hagan algo bien hecho, porque en realidad hay algunas personas, algunos formadores que te dicen, no, pon un triple A porque es mejor, y en muchas ocasiones. Y yo digo, no es así. Yo les digo, utiliza esta herramienta, ¿vale? Que te va a dejar que cumplas normativa, pero en los casos en los que la AAA en los casos en los que la WCAG en nivel AA
no el suficiente contraste, porque es un problema que tiene, que en algunos casos no es suficiente, también te lo va a indicar esta herramienta. Y entonces te va a permitir que lo hagas perfecto. Claro. Digamos así. Hace falta, claro, ayuda y herramientas para construir las herramientas y verificar cosas, y no es complicado. Ahí está. Y bueno, y esas son las cosas que facilito para que se hagan mejor. Muy bien, muy bien. Y tu tipo de cliente para el tema de accesibilidad, ahí tienes gente que a lo mejor su tipo de alumnos o su colectivo, o bueno, webs también, no solo es todo formación, ¿no? Es porque es el típico de público que espera, tiene algún tema de minusvalía o deficiencia, lo que sea, o es por criterio, aparte de querer cumplir, o es por normativa. También habrá mucho que diga, yo quiero cumplir para que no me caiga aquí la sanción y ya está. O sea, ¿cómo ves un poco la conciencia también de...? No, para nada. Por minusvalía o porque tenga personas con minusvalía, no. No. El tipo de cliente, pues son instituciones que están comprometidas con la accesibilidad, que quieren hacerlo, quieren cumplir. Ya no entro en si hay unos que están dentro más concienciados que otros, ¿no? Pero es así. Y te puede pasar también algún tipo de cliente que sí que lo que quiera es cumplir con la normativa, pero que quiere realizar contenidos e-learning que sean accesibles. Y bueno, y es igual, puede estar algunos más concienciados o menos. Desde luego, eso es fundamental. Yo empiezo siempre por la concienciación y enseñando un poco problemas muy tontos y muy básicos que te ocurren, y a partir de ahí se tira. Pero nunca, en ningún caso, como tú dices, son colectivos específicos que te pidan esto. Por ahora no lo ha sido, pero vamos, estaría encantado también, por supuesto, ¿no? De trabajar con ellos. Igual ahí ya tienen gente dentro de la empresa que se ocupa de esas cosas, pero bueno, siempre estará la última como estás tú, es bueno. Bueno, trabajar como empresa haciendo formación, sí he estado haciendo formación, y dentro de la formación, que la hago por videoconferencia en este caso, van a estar personas con discapacidad. Siempre hay personas con discapacidad, siempre, porque están las no visibles, ¿no? Y al final siempre hay quien te termina diciendo, ay, pues yo... Como tú. Yo, claro. Ay, pues no lo sabe mucha gente, lo sabe la gente muy cercana, porque no es algo que lo dices tú, no. Pero bueno, he tenido invidentes. Entonces, en esa formación yo tengo que, por ejemplo, describirle lo que estoy poniendo en mis diapositivas. Claro. Y tienes que hacer ese esfuerzo. Siempre. Eso sí lo he tenido. Pero no es que se haya encargado la formación para hacer eso. Lo que pasa es que las empresas, pues bueno, hay personas invidentes, personas que pueden tener alguna discapacidad física, motórica, incluso cognitiva. Sí, lo que es que abarca, lo comento, ese 20%, 20 y pico. 25%, te dije antes de esta institución que te comenté, sí. A mí me sorprendió también mucho porque, bueno, a nivel mundial sí que tenemos los que estamos en accesibilidad, la cifra está del 20%, ¿no?, de personas con discapacidad alrededor, pero cuando ya te hablan de dentro de empresas de formación, o tú piensas en eso, ¿no?, que esas personas que están dentro de las empresas son las que van a recibir la formación, ¿no? Y están trabajando. Porque tú dices personas con discapacidad 20% y puedes pensar, bueno, pues a lo mejor muchas no tienen capacidad de estar trabajando, ¿no? Entonces te puede venir esa idea. Sí, porque yo creo que nos vamos un poco al extremo, ¿no? Discapacidad, piensas a alguien, pues eso. Claro, pero pues me impactó, ¿no? Y me pareció que era una estadística muy importante, porque ahí no solamente están mostrando que eso existe, sino que es que además al final, si ese 25% es una masa crítica de clientes, digámoslo así, ¿no? Que puede estar no satisfecho dentro de la empresa porque le ponen una formación donde no se está enterando. Le está costando, es un esfuerzo adicional que tiene que hacer para... Claro, y al final es un punto de insatisfacción también del trabajador, que pesará más o menos. Claro. Además, en un mundo cada vez más digital, donde hay pues eso, más pantallas, todo se hace al final con las manos, o tienes que leer, tienes que esto, que no es tan analógico, ¿no? Como antes, tiene que ir tomando más importancia. Así como, por ejemplo, en el tema arquitectónico, sí que al final nos pusimos un poco las pilas, porque quedé mucho por hacer, pero el tema de bordillos, el tema de rampas, que eso no había nada, hasta que ya
dijo, bueno, hasta aquí. y queda por hacer. Queda mucho por hacer. Queda muchísimo. Pero, por ejemplo, esa conciencia colectiva empezó a tomar un poco más de forma, ¿no? Que quede mucho. En el tema digital yo creo que es que aún nos queda. Está el estándar pero a veces hay un desconocimiento muy grande. La gente que construye, igual que construyes una acera o un edificio, ya no lo hace nadie sin pensar en una rampa o en esto. Tendría que pasar lo mismo en el mundo digital. Un cajero, lo que comentabas tú, ya no es... Claro, yo lo comprendo, a ver, porque realmente hay muchas cosas que aprender y tiene que partir además desde las universidades, desde el principio, ¿no? O sea, los profesionales de UX y los desarrolladores deberían venir ya un poco trabajados en eso y por desgracia no es así. No es así, al menos no por estos lares, ¿no? Pero bueno, es lo que debe ser. Claro. Porque profesionales como tú, a nivel un poco con las dos certificaciones que tienes, etcétera, hay mucha gente que esté empujando, ¿cómo lo haces tú? ¿O? Bueno, con o sin certificaciones, porque al final esos son, hombre, son importantes porque las que yo estoy manteniendo te obligan a mantenerte, o sea, no es que te las sacas y ya las tienes el papel, es de las que tú tienes luego que hacer una formación continua o tienes que incluso hacer simposios, tienes que ir renovando, ¿vale? Pero sea como fuere, hay profesionales, hay muy buenos profesionales en España, pero son pocos y sobre todo son pocos dentro de las empresas, es decir, hay universidades, en grandes consultoras y en el ámbito del e-learning no conozco ninguno. Lo que pasa es que yo sí me relaciono mucho con los que están en el ámbito web y al final... Si no sois muchos... Un poco a ese nivel, pues entre vosotros, sí. O sea... Y estamos, claro, y hablamos mucho, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta herramienta que yo les enseño a mis alumnos para que aprendan mejor el contraste, pues no la he aprendido bicheando en internet ni de los libros, sino de esta persona que me lo transmitió. ¿Tenéis grupito de WhatsApp también ahí o por otros canales que vais intercambiando información, no? Sí, exactamente. Vamos, que lo digo, de Vicente Sánchez. Muy bien. Genial. Es que da para mucho el tema de accesibilidad. Estoy ya pensando en muchas cosas. Vamos a cambiar, si quieres, un poquito de tercio. Y vamos a hablar en la formación online, y además lo podemos mezclar con el tema de accesibilidad, un poco el seguimiento que hay que hacer a estos alumnos online frente al presencial. Es una pregunta que casi siempre hacemos porque es un tema que consideramos importante y para ver diferentes visiones. ¿Cómo crees que hay que motivar o qué motivación extra necesita alguien que esté estudiando online a alguien que esté estudiando de forma presencial? Claro, porque además te refieres a alguien que no es una formación híbrida, ¿no? Es decir, que está totalmente... O el 90% mínimo. Y asíncrona, ¿no? Como lo... Sí, eso ya es el mayor reto, ¿no? Asíncrono, o sea, que no todos tus compañeros van a la vez. Sería asíncrono. Claro. Entonces, cuando no es cada uno va por un lado y el profesor también tiene alumnos que están terminando, otros que han empezado, ese es el mayor reto, ¿no? Ese es el mayor reto, digamos. Sí, es el extremo. Se van sumando retos. Hombre, lo principal es que si la formación, el tema no tiene sentido para la persona, desde luego mal vamos, ¿no? Con lo cual... Claro, lo primero es que que le vea un sentido en su práctica diaria, un sentido algo que le va a aplicar, que le va a servir. Si no, ya vamos cojeando y bastante. Después hay que empezar a motivarlo. Entonces ahí tienes distintos niveles, por ejemplo, de partida. Entonces, claro, no puedes aburrir al que sabe mucho, ¿vale? Pero al que está más descolgado tienes que saber también darle herramientas extras, en background, ¿no? Que se llama. Entonces, la formación online tiene que contemplar a estos dos extremos, por ejemplo, y permitirle al que sabe, esto suponiendo que el tema interesa, ¿no? Pero al que sabe ir al grano, avanzar,
¿vale? Ir a un ritmo, mientras que al que sabe poco o trae poco background, saber motivarlo para que no se sienta descolgado, no se vea que esto es muy difícil, al final voy a terminar pasando pantalla, y darle herramientas o referencias externas, en fin, hay muchas técnicas, vídeos, etcétera. Y no obligarle, volvemos otra vez al que sabe mucho, al primero no obligarle a pasar por todo eso, porque entonces también estás fracasando. Si le obligas a que se coma todo ese contenido, ¿vale? Claro. Y eso es muy habitual, porque claro, las formaciones se suelen hacer los cursos de 0 a 50, ¿no? Y me tienes que pasar por todos los pasos. Bueno, pues si tengo que pasar por todos los pasos, pues por lo menos que el que sabe y pueda saltarse más rápido, que puede ir más rápido, y el otro se pueda detener. Y además, lógicamente, siempre esencial que haya alguien detrás. Alguien detrás, ya sea si es una formación que puede ser síncrona en un foro, porque entre los mismos alumnos puede haber ayuda entre ellos, motivación. O sea, al final el tutor no es un transmisor de contenido, es más alguien que dinamiza, ¿no? Que está ahí, pero que haya esa posibilidad de comunicación es esencial. Y si es asíncrona, pues al menos que haya un tutor detrás que está atento, que te está preguntando, que vea cómo vas tú. Ahí la tecnología, pues sí que a lo mejor puede echar una manita. Puede haber herramientas automatizadas que hagan ciertas cuestiones, ya sea que le recuerden al tutor que tiene que escribirle al alumno, o ya sea que le dé mensajes de ánimo, de seguir adelante al alumno, pero con un humano. Al final tiene que haber un humano. Lo que pasa es que sí que es cierto que si existen esas herramientas facilitan mucho. Claro. Genial. Os comento un punto que me ha parecido muy interesante y que a veces damos por hecho, que es el tema de que al alumno o al empleado le interese o vea que le aporta valor la formación que está haciendo. Porque sin eso, la verdad, si ve que no, esto por mucho que le motives, si no me vale para nada, no lo ve más o menos claro. Entonces a veces sí que damos por hecho de, hombre, si alguien se matricula en esto es porque tiene mucho interés y lo quiere aprender. Pero claro, hay veces que no pasa, y en empresas a veces también pasa, que hay que hacer este curso. Si es por ley, pues es por ley. Tema de riesgos laborales o compliance ahora, etcétera, pues no te queda otra que hacerlo. A lo mejor ahí no tienes mucha utilidad o no le ves tanta utilidad como en otros, pero lo tienes que hacer. Pero hay otro tipo de cursos de, pues a veces Office, venga, pues a mejorar un poco en Excel o en Word, pues y no para todos es lo mismo o ven la misma utilidad. Entonces yo creo que es muy, muy importante ese tema. Claro, es que no lo puedes poner y ya está. O sea, tú primero haces un estudio de qué es lo que necesita la empresa, cuál es el gap, ¿no? El salto ese que hay que dar, que tienes que hacer, y los profesionales tienen que tener muy claro de antes para qué sirve el curso y qué sentido le van a ver. Vamos, yo en mis formaciones huyo de los la típica lista de objetivos así clásicos, ¿no? Si voy más tú vas a terminar haciendo un contenido que va a conseguir que esta persona lo vea mejor, o voy ya a lo que él consigue y no tanto a lo que yo pretendo. ¿Cuál es el objetivo del curso? Por lo menos el enganchar con la práctica, con lo que va al final a terminar haciendo. Así, pues bueno. Sí, a veces pasa que a veces por eso también la formación en la empresa no funciona, claro, es que depende de muchos factores como las haga, o a veces no funciona tan bien, o esto no vale, los empleados no quieren hacer cursos, claro, depende de qué cursos, cómo los dirijas, de muchos más materiales, la tecnología, o sea, es un hilo de cosas, ¿no? Como todo. Muy bien, Mario. ¿Qué más podemos hablar? ¿Podemos hablar de inteligencia artificial? Bueno, pues podemos. ¿Cómo no hablar de inteligencia artificial? Es que hoy es obligatorio hablar de eso, sacarlo en cualquier conversación de cualquier ámbito. Está revolucionando todo a nivel en e-learning. Ya hay ya todo el mundo lo quiere incorporar, todo el mundo quiere que salgan
los contenidos automáticos, ¿no? Un botón. Que le deje un botón y salga todo. Yo trabajo con inteligencia artificial porque ya sea en el día a día, pues te va facilitando tareas del día a día, pero no solamente por eso, sino porque está siendo revolucionario también a nivel de accesibilidad, ya por reconocimiento de voz, por generación de texto, reconocimiento reconocimiento de imágenes. Os facilitará mucho la vida a las empresas que hagan contenidos y learning, les facilitará muchísimo el hacer los textos alternativos, que ahora mismo son manuales. Esto no lo hemos hablado, pero muchas cosas son puramente manuales, ¿no? Tiene que haber una persona que además tiene que la accesibilidad en esto, perdona que dé como un salto atrás, ¿no? Pero al final todo está... Tiene que verse desde el principio, no lo digo por si me despisto y ahora tú me recortas otra vez y me metes, la IA. me metes otra vez la IA, ¿no? Pero tiene que verse desde el momento cero, porque por ejemplo, el texto alternativo a una imagen, es decir, el texto que va a poder ver una persona que no ve, o sea, escuchar una persona que no ve. Si estamos hablando en una formación donde tú tengas una ilustración compleja o algo, no me la puede hacer el desarrollador final que no tiene ni idea del tema. Ya, el maquetador o el... O sea, no es algo que sea en un momento, sino que toda la cadena ya tiene que tener en cuenta la accesibilidad. Tiene que tener en cuenta... Entonces, el propio experto es el que la tiene que hacer. Bueno, pues bien, la inteligencia artificial, pues quizá... Yo supongo que va a ser capaz de recoger todo el contexto que hay alrededor de ese texto e incluir esa alternativa textual. Es más, va a poder, no, es que ya lo puede hacer, ¿no? Pero lo veremos de una manera más fácil. Extendido. Va a poder coger textos de los expertos que le escriben a su manera, ¿no? Los profesores, ¿no? Yo estuve como, hablando hay una experiencia que me salté de jefatura de estudios, ¿no? Hablando del principio, estuve un tiempo, no sé si hables de ella, y claro, cuando yo le pedía que hicieran los materiales, pues era engorroso de leer. Bueno, la inteligencia artificial va a poder hacerlo en una lectura más fácil, que es también otro punto de accesibilidad, pero de usabilidad, porque al final es facilitarle al alumno que comprenda mejor las cosas. Claro. ¿No? Ahí va a ser una revolución también. Es que como se puede aplicar a prácticamente todo, y por eso es también tan revolucionario el tema de la IA, en formación online yo lo veo que aporta muchísimo, pero en accesibilidad no sé si lo veo más, porque claro, muchas de las dificultades ya puede ser ver imágenes, generar imágenes, o sea, que puede... Claro. Le puedes pedir una, se me ocurren, más nítida, con más contraste. Pues si acaso la que han puesto no la ves tal, le puedes pedir que te haga una igual, que respete los elementos que hay y tal, pero con más contraste o menos. O sea, de forma automática. Será tremendo. Porque, hombre, lo que es un riesgo es que la gente se piense que puede hacer los temarios completos con inteligencia artificial. Claro. Siempre tiene que estar el experto, el que sabe detrás. Sí. No, yo trabajo, a veces me ayudo, le pregunto cualquier cosa y me meten cada gamba y de los temas que controlo, ¿no? Y digo, no, esto no puede. Sí. Hay que estar detrás, ¿no? Y eso no creo que nunca se haga, porque al final, además, la formación, bueno, tú la diriges, no es un tema solo, sino la diriges también a un público objetivo y de alguna manera un lenguaje, la adaptas a un lenguaje, a un nivel, o si se puede hacer, serán herramientas que te permitan hacer eso, pero que te den esa posibilidad. Claro, pero tú ordenas, tú dices, mira, esto más sencillo, más largo, más corto, o sea, y él te va a ayudar a hacerlo, pero el orden, digamos, o ese guión que hacías tú también ahora de esto, lo tienes que hacer tú. Sí, o no sé si lo hablábamos esta mañana o ayer, si hago un artículo del blog, es que ya no sé con quién lo hablaba, pues bueno, todavía no lo he hecho, pero yo no voy a dejar que me lo haga la inteligencia artificial. Pues ¿vale? Dicen que un porcentaje altísimo de los blogs de noticias que vemos están ya hechos con IA. Y los mails que recibimos.
Y los mails que recibimos, efectivamente, pues bueno, yo voy a hacerlo y luego lo que le dejaré es que que me sugiera, que me dé ideas, que me ayude y tal. Que lo hacen muy bien, que yo, sí. Punto es clave, tú ya desarrollas o corrígeme la ortografía, tradúcemelo, o sea, eso lo hace genial. Entonces, Para eso, todo lo que sea automático. Pero el humano sí, yo también lo veo detrás. Y en el tema de la formación me asustaba un poco esto, porque las primeras herramientas que salieron cuando ya se podían conectar con las APIs de OpenAI o de ChatGPT, etcétera, sí. era, no, pon aquí el título de tu curso y te desarrollo el curso. ¿No? Digo, esto no puede ser. O sea, tiene que haber alguien que siga pensando y adaptando, porque si no, Sí. el conocimiento como que se congela y con esos datos que has entrenado al modelo, pues de ahí vas a sacar todo. Tiene que haber alguien que piense y vaya metiendo datos nuevos. Ya no Claro, solo que existan, sino, es que si no, como evolución. claro, a ver, de hecho, yo he llegado a ver en Blackboard, incorporó inteligencia artificial para la generación, si no me equivoco, que estoy, como tengo tantos LMS, Sí, tantas plataformas tu catálogo de... en la cabeza. Y bueno, es interesante porque te hace, tú le dices, ¿no? Sí, te pone todos los contenidos y dice, bueno, y de ahí ahora lo revisa. Yo no sé si es la mejor manera de hacer las cosas, porque salvo que las instrucciones que tú le hayas dado hayan sido muy precisas, a ver, sinceramente no me he visto en esas todavía, de decirle hazme un temario y luego revisarlo, pero bueno, puede ser. Desde luego el potencial que tiene es inmenso y seguirá viendo, y estamos empezando solamente sí. a verlo y no sabemos cómo acabará. Yo soy muy optimista de todas maneras y quiero decir que me quedo con lo bueno, ¿no? Y veo como a las personas que tienen algún tipo de limitación esto les va a ayudar muchísimo. Como ya, de hecho, la explosión de la web, que no sé, fue alrededor de los 2000, ¿no? Fue, pues ya la ayudó, porque por muy inaccesible que fueran entonces las páginas web, pero ya le permitió a una persona invidente, por ejemplo, empezar a hacer algo y participar y comprarse un billete de tren o de lo que sea. A veces no, a veces sí, sigue habiendo muchísimos problemas, pero ¿entiendes? Cada paso que se da en la tecnología, pues bueno, le facilita mucho. a la persona que tiene alguna limitación, le facilita mucho. Pues esto le va a ayudar, bien utilizado, le va a ayudar mucho. Sí. Lo pediré que me cambie los colores cuando a ver si me lo hace, cuando tenga duda. Qué bien. Bueno, Mario, muy bien. Y llevas desde el 2014 probando plataformas, tanto instalando, tanto open source como comerciales, testeando un poquito. ¿Qué 3 deseos pedirías o qué crees que les falta en un futuro que te gustaría ver en estas plataformas? Si Pues tuvieras una lámpara mágica. Sí, de 2014 viendo de todo. Además, ahí sigo como referente realmente, porque aunque me interese mucho la accesibilidad y los contenidos, pero bueno, he sido trabajando con clientes que tienen sus plataformas, open source, sistemas diferentes. Ahí sigo. Ya, 3 deseos. Pues bueno, hombre, obviamente lo primero, si fuera, vamos a irnos a cosas imposibles, ¿no? Pero, lo primero, bueno, imposible, o que pudiera, o muy difíciles, ¿no? Hombre, me gustaría, claro, que fueran accesibles para todas las personas, aunque tuvieran alguna limitación. Eso me lo imaginaba. Eso sería genial. Y eso sí es posible, o bastante posible. Pero bueno, luego que tuvieran la posibilidad de como de configurarse, o sea, que se adaptara a lo que la persona quiere de forma como modular, digámoslo así. Es decir, si a mí no me interesa algo, no lo veo. Y si me interesa, lo pongo. O sea, como que pudieras quitar y poner funciones, ¿no? Ya sería perfecto, porque sí que en las plataformas lo que yo veo es que, claro, depende del perfil de cliente que tenga o cuando son open source y lo quieren abarcar todo o tal, hay de todo, pues claro, al final te vas orientando hacia un sitio o hacia otro y a lo mejor a una persona
porque estamos hablando de la plataforma perfecta, ¿eh? Sí, claro. De la que tendría que servir a todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor a la persona no le sirve eso y le serviría más otra cosa. Y ruido visual y a la hora de manejarte, ya si yo me pongo en el lugar de una persona que a lo mejor tiene que utilizar, por ejemplo, el teclado, ¿no? Ya volvemos otra vez a cosas, pues tengo que dar más pasos, ¿no? Pues que yo pudiera quitar, yo quito y pongo y me la pongo como... Claro. Eso sería... Estás hablando tanto para el administrador, para el profesor, también para el alumno, o sea, que el entorno un poco... Claro, estaba pensando ahora en administradores, en gestores o administradores, efectivamente, ¿no? Ahí está. Porque, a ver, desde el punto de vista del alumno siempre suele ser más común, más limpio, más común. A ver, la plataforma ya genial sería la que se conectara, yo creo, con lo que más utilice con el WhatsApp, estaba pensando yo ahora mismo, ¿no? Una cosa, porque al final sí que como que es un punto de aprendizaje al que te tienes tú que ir, pero es que el aprendizaje está en todos sitios. El aprendizaje está, no sé, algo que, bueno, ya existe con los LRS y utilizando XAPI a la hora de hacer contenidos que te registran experiencias fuera, ¿no? Pero aún así sigue siendo todo muy ortopédico, no sé, digamos, que hay mucha tecnología ahí, mucha dificultad. Y si esa plataforma pudiera ser consciente o recogerte todo, estoy pensando como el Google Fit, ¿no? Que ya te llevas todo el día, te recoge todo, tu salud, cómo estás, lo que has dormido, lo que has hecho, pues llevándolo al aprendizaje, pues lo que tú en ese día has hecho, cómo lo has hecho en tu trabajo. Es que claro, hay mil profesiones, ¿no? Pero en el trabajo, sentado en el ordenador o trabajando en fin, imagínate, pues incluso en minería o en cirugía o lo que fuera, con gafas que bueno, ya existen, ¿no? Ya está abriendo una realidad aumentada. Pues bueno, informaciones con realidad aumentada que se pueden aplicar en muchísimos campos, pues bueno, la plataforma que te esté recogiendo también todo eso, ¿no? Porque son experiencias de aprendizaje que realmente son muy difíciles de pasar a una plataforma. Evaluarlas, que queden en tu currículum. Claro, y sin embargo, en ciertas profesiones, como ya te digo, medicina o cuestiones de maquinaria, que tú tienes que trabajar andando, ¿no? Manipulativamente, no estás sentado, no estás en un ordenador que es fácil recoger datos. Bueno, pero bueno, Microsoft ya lleva muchísimo tiempo trabajando en estos sistemas de realidad aumentada, pues... otro deseo ya ahí te lanzo, fíjate. Qué bien. No, más, me parece que... No, eran deseos. No te he dicho qué va a pasar en 2 años. No, bueno, y fíjate que lo estoy pensando y no lo veo tan imposible. No, claro. Sí. Son deseos que se pueden llegar a cumplir. Claro, son deseos... A ti te habrá dado el agobio porque digo, tengan mis programadores. Claro, las gafas, chicos, comprar unas gafas. No, pero hay una cosa muy importante que es la sencillez de uso, que sí que es verdad que las plataformas, pues nosotros, por ejemplo, vamos viendo cada vez más mejoras, ¿no? Intentas añadir nuevas características, nuevas cosas que puedas hacer y nos resulta muy difícil el que eso no complique el uso. Que no empiecen a aparecer botones y menús y desplegables para todo el mundo. Y dices, oye, que yo quiero matricular a un alumno con mis 3 campos y que empiece ya. Otros necesitarán, no, yo necesito indicar la empresa, el grupo Fundae, vale, pero para el que lo usa de una manera no le perjudique todo lo que para el otro le viene bien. Claro. Pues para nosotros es un quebradero de cabeza y nos lleva a veces más tiempo el pensar cómo vamos a diseñar esto para que el que lo necesite lo use, pero que no moleste al que no lo va a necesitar, que luego el hacerlo. Cuando decimos, vale, pues así, lo diseñamos, y luego ya programarlo y hacerlo nos cuesta menos a veces que esto. Entonces es un punto complicado cuando tu tipo de cliente es variado, ¿no? Una academia de idiomas o una empresa multinacional o hay de todo.
Claro, eso, bueno, eso sí es posible, es muy realizable, porque tú puedes llegar, es difícil y cuesta tiempo, pero claro, puedes llegar a, por ejemplo, a establecer perfiles distintos, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, pues yo soy un perfil Fundae, y entonces ese es lo perito de Fundae. Yo soy un perfil, yo qué sé, venta de cursos, que yo me los hago para mí y los vendo, pues se me desaparece todo el Fundae. Yo soy un perfil de una academia de inglés. Lo de Chile, y Uso Sense, pues ni Fundae, que es solo de España, ni nada, claro. Y que se establece desde el principio. Eso muchas veces pasa, por ejemplo, en los cursos, en los contenidos, en el diseño instruccional, ¿no? Se hace al principio, cuando se hace un contenido interactivo, pues te pregunta y, vamos, pues se puede hacer, ¿no? Si yo lo programo como diseñador instruccional, puede ser que al principio te pregunte pues tu nombre, lo que te interesa, etcétera, etcétera, y va a cambiar todo lo que te vas a encontrar a partir de ahí. Que de hecho eso enlaza con lo que estuvimos hablando de las motivaciones. Sí. Por ejemplo. Pues por ahí. Sí, lo mismo. Sí. Y ha llegado un punto, habrá que ir tirando un poquito por ahí. Muy bien. Pues ya llevamos ya un ratito hablando, Mario. Encantado de seguir, luego seguiremos. Pero bueno, por no alargar esto tampoco, estos vídeos mucho, te preguntaría un poco cómo se ve Mario Almonte en 5 o 10 años. ¿Cómo te gustaría estar? ¿Qué te gustaría estar haciendo? Bueno, pues me gustaría ser un referente, desde luego, también, no solamente en plataformas, que ya un poco en cierta medida lo he sido, sino en accesibilidad dentro del e-learning, está claro. Quiero ayudar a las empresas ofreciéndoles servicios para que puedan implantar accesibilidad de forma sencilla. Entonces me veo siguiendo con la formación, haciendo más formación, me veo haciendo más consultoría, auditoría, de estas empresas y bueno, y haciendo que en realidad la tecnología, pues bueno, sea mucho mejor para todos y más accesible. Para ayudar, me encantaría ayudar, sí, que no solamente fuera un negocio, sino que fuera también algo, porque es algo que me estimula. Un impacto social, que se dice ahora, ¿no? Sí, pero yo cuando digo impacto social no me gusta usarlo, porque como lo usan gente para en vacío, comprende, y yo no lo quiero usar en vacío. Yo lo quiero usar de manera sincera y me veo así. Muy bien. Pues seguro que lo veremos juntos. Mucha suerte, Mario. Muchas gracias. Y seguimos hablando. Chao. Gracias. Gracias.